Bienvenidos a esta nueva conferencia que hoy tenemos la oportunidad nuevamente de escuchar a nuestro querido hermano Rafael Merino Bautista, que hoy nos trae la segunda parte de El mito de Prometeo, que es un análisis a través del lenguaje teosófico. Así que estemos atentos a la exposición de nuestro querido hermano, al cual le cedo en este momento la palabra. Bienvenido, Rafa, y muchas gracias por tu colaboración para con la logia Blavatsky. Adelante. Bueno, pues buenas noches, hermanos. Estamos aquí, pues, para poder continuar con el tema de Prometeo. Es un tema muy interesante y muy largo, extenso, obviamente, ¿no? Vamos a retomar poco a poco lo que vimos la vez pasada para poder continuar con este tema. Al principio, ¿qué la hice? Al principio quería continuar con los mitos de Heracles, dado que hay una relación por el asunto del hombre despierto, cuando libera a Prometeo. Sin embargo, antes de llegar a esa parte, pues sí hay algunas cuestiones que es necesario que podamos nosotros como que enfocar para poder entender lo que implica pues el despertar del hombre, ¿no? El despertar del hombre consciente, como lo llaman en bastantes tradiciones. Y bueno, hay muchas maneras de nombrar a este ser autorrealizado, o a este semidios, o este dios en potencia, etcétera. Y al final, pues es el hombre, alcanzar el hombre arquetípico, ¿no? Al hombre que debemos de ser en esta cadena planetaria, para posteriormente superar esta etapa humana y pasar por la misma fuerza de la evolución, pues pasar a un siguiente reino que le llaman posthumano, y obviamente de ahí pues siguen otros reinos en el cual, bueno, ya se vuelven otra vez jerarquías de la naturaleza. Por eso es que se nos invita a ser colaboradores de los naturales cuando estudiamos. Y ahí radica el tema de ponernos a disposición de las leyes. Sí, hay cosas que se han descubierto por parte del hombre y bueno, pues son muy interesantes, ¿no? Sin embargo, bueno, no es que estén del todo erradas. Al final los descubrimientos pues, siempre son basados en las investigaciones de las antiguas tradiciones. Sin embargo, bueno, tenemos que optar por lo que comentaba Valeria hace rato con respecto a su primo, que bueno, hay empresas que realmente pues dañan demasiado a lo que es pues terrenos donde hay bosques, explotación de los mantos acuíferos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esos avances tecnológicos y médicos, etcétera, etcétera. Tecnológicos en todos los aspectos a lo que nosotros entendemos, ¿no? De la farmacéutica hasta la alimentación, hasta la mecánica, etcétera. Entonces, nos sirven muchos estos relatos para poder interpretar qué es lo que nosotros podemos tomar como guía. Y bueno, ya sin abundar más al respecto, regreso entonces otra vez a lo que era el relato de Hesiodo y de Esquilo. Entonces, Hesiodo nos muestra en un escrito que habla de cómo es la genealogía de los dioses, y entonces nos muestra o nos narra lo que Prometeo hizo. Es decir, él era un titán, él era hijo del gran Cronos, y junto con sus descendientes, que fue Zeus y otros dioses posteriores, derrocaron a los titanes y al antiguo Cronos, ¿no? Entonces, aquí hay algunos aspectos que nos podemos nosotros recordar. Dice Gea, numen de la tierra, bueno, procrea a su hijo, Cronos pues se enfada y mutila a Urano. Entonces aquí es la genealogía de Hesiodo, es muy interesante, ¿no? Los titanes luchan desde el monte Otis y los dioses desde el monte del Olimpo. Entonces hay muchos años de lucha, ¿no? Aquí dice 10 años, pero es un año, pues son numeraciones pues figurativas o o de alguna manera alegóricas. Bueno, obviamente, bueno, Prometeo es hijo de Titán, hay una rebelión contra Cronos, por parte de Zeus, y entonces la genealogía de los titanes, pues obviamente derrocan a
a este titán, ¿no? Y entonces, ¿esto qué implica? Implica el desarrollo del cosmos. Entonces, ¿cómo se vincula estas luchas arquetípicas con el hombre? Bueno, aquello se manifiesta, ya eso más o menos tenemos como que una idea, ¿no? A lo que nosotros podemos conocer como el inmanifestado. Entonces decide manifestarse y crear un plan para poder expresar en lo manifiesto. Al manifestarse y tener una materia primordial y empezar la densificación de la energía o la materia, todas sus potencialidades que tiene en latencia, bueno, se van plasmando poco a poco, ¿no? Desde los planos más sutiles hasta el plano más denso, que es el que nosotros podemos observar. Entonces, por eso es que este esquema, ¿no? La relación con el hombre. Hay una relación de los principios del hombre con los planos arquetípicos del universo. Es decir, cómo se va desarrollando el cosmos, pero no el cosmos material como nosotros conocemos al universo nada más como los planetas, el sistema solar, las galaxias, los cúmulos, etcétera, etcétera, etcétera. No, va más allá, ¿no? Va a lo que hay detrás de esto que nosotros podemos ver como físico, aquella sustancia intangible de donde deviene esta materialidad que obviamente es inmensa. Si nosotros pensamos en el espacio, bueno, pues no vamos a terminar de imaginar tantas cosas, y más con las animaciones que hay en estos días, pues no vamos a terminar de imaginar todo lo que pueda haber ahí. Eso es algo pues muy interesante, la verdad es que es bastante atractivo. Pero entonces tenemos aquí esta trinidad arquetípica, que es el huevo áurico, en la manifestación obviamente el huevo áurico, el plano alaya y el plano Mahat. Y tiene una relación, obviamente, esos planos con los principios humanos, ¿no? En los principios humanos tenemos ¿cómo llamarlo? Vamos a llamarlo de momento esta entidad, que obviamente no es mi entidad ni la suya, o sea, es el espíritu como tal que une con lo inmanifiesto, que une con el total, pero a eso le llamamos Atman. Estas palabras obviamente vienen del lenguaje Vedanta, y bueno, como la tradición ya lo maneja, o nos dice, Atman no es solamente para una persona, el Atman es aquel espíritu del cual devenimos todos. Después hay una aparente densificación y una simulación de separación. Y entonces ya empiezan los principios búdicos y manásicos, es decir, aquello del cual es el contenedor de lo que se va a desarrollar, esa materia primogenia, esa materia primordial o inicial, o la materia más sutil que deviene de lo inmanifiesto, está en Budi y en Alaya. Y después vienen esas relaciones que empiezan desde lo que es aquello que es el todo, con este contenedor, y entonces deviene este plano Mahat y Manas, que es la mente, ¿no? Pero esta mente ya manifiesta, tiene su origen en lo inmanifestado como latencia. Es algo que es bien curioso porque, o sea, todavía no termino de entender bien este asunto del Kybalión, cuando dicen todo es mente. Ahora, pues, como, bueno, ya con un poco de tiempo y leyendo los artículos de Madame Blavatsky, es más sencillo, porque entonces cuando nosotros hablamos de mente inmanifestada, o aquello que está en latencia, de donde devienen todas las formas en latencia, entonces nos dicen, aquello, lo inmanifestado, no tiene una cualidad. Eso es lo que... Ajá. ¿Por qué no tiene cualidades? Porque posee todas las cualidades, entonces no podemos nosotros separarlo como una cualidad, como lo manifiesto es eterno, lo manifiesto es lo más sutil, ¿no? Porque entonces nosotros estamos como que separando. Entonces por eso es que no tiene cualidades, porque en potencia tiene todas las posibilidades de manifestarse. Cuando ya está manifiesto, entonces ya empiezan esas cualidades. Ok, el huevo áurico, ¿qué es lo que hace? ¿Sale? ¿Y qué es lo que genera? ¿Cuáles son sus maneras de actuar, ¿no? Entonces, el plano alaya, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que hace? Bueno, genera la materia primordial, ¿no? Y empieza la manifestación de los planos. El plano Mahat, ¿no? Que es la mente, o el plano mental, digamos que universal o cósmico. Y entonces la mente manifiesta, ya empieza a generar nuevos planos de densificación.
en donde nosotros tenemos a Fojat, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se relaciona con Kama, con ese deseo, el principio cámico, que es el deseo de manifestarse, ¿no? El deseo de actividad, de hacer algo. Entonces, todas estas relaciones ya son cualidades, pero poco a poco se empieza obviamente a desificar la materia. Ok, este es un pequeño repasito de lo que vimos con los principios. Obviamente, después de Fojat empieza la vitalidad, empieza obviamente este anteproyecto o este machote, esta huella, que va a plasmarse en el plano físico, en el plano denso, que le llamamos como plano precrítico. Ok, bueno, vamos a adelantar porque sí es algo largo y si empiezo a retomar esas diapositivas que ya vimos, entonces no vamos a terminar. Pero bueno, empezamos con Hesíodo. Entonces, Hesíodo nos muestra en su escrito, se llama Acerca de los días, algo cierto, ya olvidé un poco el nombre, pero bueno, es algo así. Búsquenlo en internet como Esquilo y los días. Bueno, ahí nos narra cómo es que la genealogía se empieza a manifestar. Y obviamente si nosotros estudiamos y empezamos a hacer estas analogías con las tradiciones arya, con las tradiciones egipcias, con las tradiciones aquí toltecas, con las tradiciones de muchas partes del mundo, nos vamos a dar cuenta que hablan de lo mismo, de una densificación de la materia desde lo más sutil y empieza a condensarse, es decir, la genealogía o sus hijos, sus descendientes, son esas fuerzas que empiezan a densificarse, que empiezan a generar nuevas actividades. A eso, en el antiguo Aryabharta le llamaban Yayan Chohans, y todavía le llaman así. Pero es toda la jerarquía de seres que se encarga de la densificación de la materia. Tienen actividades en específico, pero para no hacer como que una gran lista de actividades, los clasifican así como que un término genérico, y se les llama así, o les llaman regentes también, y hay muchas maneras, ¿no? La tradición hebraica le llaman desde los Elohim, que tiene que ver con estos agentes de la mente, ¿no? Pero bueno, entonces toda esta genealogía se ve expuesta con Hesíodo. Luego Esquilo hace una trilogía en donde habla de Prometeo encadenado. Y entonces ahí nos narra todo lo que Prometeo con personajes narra a los dioses, cómo es que lleva el fuego a los hombres y cómo es que es apresado y encadenado en la montaña. Todo por haber entregado ese fuego. Pero ese fuego, ¿qué es? Es la mente en el hombre. Para esto, obviamente, ya pasaron muchísimos eones, lustres, llamemos el tiempo como querramos, pero ya pasó muchísimo tiempo desde la manifestación. Ya estamos en la etapa humana para este tiempo. Y obviamente en la tercera raza a la mitad. La tercera raza raíz en su mitad de desarrollo. Bueno, entonces, Esquilo nos narra obviamente estos diálogos y bueno, nos presenta una obra de teatro. Sin embargo, bueno, nosotros vamos a poder entender que las obras de teatro en el antiguo panteón helénico, en esa cultura, bueno, los griegos, pues, para que vayamos con con los mismos términos, nos entendemos que los griegos tomaban al teatro como un adoctrinamiento, es decir, eran rituales, era un equivalente a la Eucaristía católica en esas tierras de la América, realizada por los católicos cada domingo. Entonces, era el ritual, era la manera en la cual, a través de los mitos, a través de estas obras de teatro, se podría decir que se adoctrinaba a la gente para poder saber qué es lo que la naturaleza, en su jerarquía, a través de los dioses, nos tiene como misión o nos tiene como, pues sí, como proyecto para que nosotros desarrollemos, ¿no? Entonces tenemos diferentes mitos, ¿no? El mito de Prometeo, donde nos dice cómo es que llega a la mente al hombre. Tenemos el clásico, que es el mito de Edipo Rey, en donde la fuerza de la naturaleza que actúa en el hombre nos lleva obviamente a enamorarnos en esa primera infancia, en el primer muda de los dientes, en ese periodo de dentación, enamorarnos de nuestro opuesto en sexo. Es decir, el hombre se enamora de su madre y la
las nenas, las niñas, se enamoran de su padre. Es un efecto que es natural y bueno, pues obviamente pues ahí comienzan bastantes conflictos, porque al ser rechazado el niño por la madre y el padre, el ser rechazado la hija por el padre, obviamente de manera sexual, pues sufre ahí un desapego y ahí empiezan los conflictos. Porque obviamente pues no son las condiciones, ¿no? Uno es adulto, otro es pequeño, sin embargo son cuestiones bastante naturales que nosotros podemos observar. De ahí pues Freud tuvo demasiado, aunque lo hizo de una manera pues algo diferente de lo que es la tradición, y bueno, sí se encontró con bastantes obstáculos y con bastantes problemas, porque bueno, no le dio bien al clavo en cuanto a lo que es el proceso de este enamoramiento del hombre y la mujer, este aspecto sexual. Pero lo que sí es cierto es que bueno, ahí se generan muchos problemas que tenemos con el rechazo, con la pertenencia, con la reproducción. Todo esto es bien importante porque obviamente los mitos pues nos narran lo que lo que la tradición, en este caso la tradición griega, entregaba a los ciudadanos. Y entonces llegamos a Prometeo, ¿no? Prometeo y su castigo. Déjame pasar esta cosa por acá, aquí está. Y entonces nos dice, Prometeo enfatiza el sacrificio por el bien de la humanidad y la búsqueda de la iluminación. Aquí vamos a hacer un comentarios al respecto de lo que Prometeo, como mito, nos comparte. Primero, hay una comparación con los Agnisvatas, perdón. ¿Cómo? ¿Cuál es esta comparación? Destaca la idea de seres divinos, que ha alcanzado un nivel superior de conocimiento y su papel en la evolución espiritual. Ok. También podemos observar esa relación con Prometeo como por una influencia egipcia y obviamente una transmisión cultural, porque explora cómo los mitos y las ideas pueden haber viajado desde Egipto a Grecia. Y obviamente, pues anterior a Egipto, pues desde la Aryabharta, ¿no? Hacia el oeste. Entonces, ¿cómo es que estas antiguas tradiciones fueron pasando desde la cuna de esta raza raíz, que es la quinta raza, hacia todo el globo? Ok, también trata un tema universal del conocimiento como poder divino. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase de saber es poder, ¿no? Y bueno, la idea de que el conocimiento es un regalo divino, pero también una responsabilidad y un desafío. Ahora, este asunto de atarse a la montaña es bien curioso, ¿no? Bueno, obviamente vamos a repetir esta historia básica. Prometeo es un titán que roba el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, desafiando a Zeus. Zeus, como obviamente el señor regente, pero no es aquel ser omnipotente que nos hacen creer los católicos como Dios, que es el creador de todo el cielo y las criaturas, el cielo y la tierra, etcétera, ¿no? Esta jerarquía es mucho más sutil. Cuando Zeus perdón, cuando Zeus nos es presentado aquí, nos es presentado como alguien ya más cercano al globo terrestre, es decir, como un regente ya de esta tierra, ya de este plano más cercano a Prakriti, porque obviamente pues ya hay manifestación, ya hay humanos. Dice, como castigo, Prometeo es encadenado a una roca donde una águila le devora el hígado. Algunos dicen que es un buitre, y le devora el hígado diariamente, el cual se regenera cada noche. Aquí hay algo muy interesante, porque el hígado está relacionado con las emociones. Se dice en la antigua tradición tolteca que el hijillot es una fuerza, como un vapor que se aloja en el hígado. Y cuando las personas desencarnan, se ve como un pequeño gas verdoso que sale del cuerpo de la persona que desencarnó. Y a eso le llaman el hijillot, porque se escapa del hígado y va obviamente se integra al resto de lo que es el globo. Entonces, la relación con las emociones es muy interesante, porque durante la vigilia, pues nosotros siempre estamos con estos procesos de la cotidianidad, ¿no? El pensamiento, las angustias, todas esas emociones que nos hacen, obviamente, encadenarnos a la materia. Ese es el asunto con Prometeo. Prometeo se encadena a lo material en la relación que tiene con el hombre.
Es decir, es esa mente que llega al hombre y el hombre como un ser inacabado, como un ser imperfecto y con esta afluencia de emociones y pasiones que le llamamos kama, pues obviamente ata a Prometeo, ¿no? Su hígado es roído todos los días. Pero hay algo bien curioso. Dice, se regenera cada noche. Cada noche hay un acto que a todos nos sucede. Generalmente, obviamente, los que tenemos esta vida diurna. Y es que vamos al sueño. Cuando vamos al sueño, muchos hasta hacen la yoga del sueño, ¿no? Pero bueno, el punto es que nosotros nos desapegamos de la cotidianidad. Sí, nos quedamos en varias etapas, ¿no? La más cercana es la luz astral y todo este plano astral en donde nosotros empezamos a tener esas experiencias que son los sueños que recordamos. Conforme estos sueños van desarrollándose y este desapego de lo que es la percepción, a lo cual llamamos esta percepción de la conciencia que nos caracteriza a cada uno, la conciencia es una, la conciencia es aquel. No, aquí estamos hablando de lo que percibimos nosotros como personalidades. Entonces, esa percepción de la conciencia se va separando de lo material. Entonces, vamos yéndonos hacia planos más sutiles de conciencia. Entonces, primero pasamos por el plano astral y vamos hacia planos más sutiles de conciencia, hasta que llegamos a un punto en el cual ya no recordamos nada. Es como una cresta. Llegamos a la cumbre y de la cumbre otra vez regresamos. Es decir, llegamos hasta la parte más sutil de lo que es la manifestación en estos sueños y regresamos. Y regresamos otra vez atravesando todos estos planos de manifestación, se empiezan a densificar, llegamos al plano astral otra vez y llegamos al plano prakriti en la percepción. Entonces, durante este proceso, obviamente, nos quitamos todo este asunto de la cotidianidad, nuestros problemas de dinero, económicos, nuestros problemas de confianza, nuestros problemas del lugar que ocupamos en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está explicado muy claramente, ¿no? Se regenera cada noche esta relación que tenemos con las emociones. Creo que es algo que tenemos de investigar. Obviamente, este tema es para que nosotros nos adentremos y podamos nosotros investigar un poco más, porque es vastísimo. Podemos dar soluciones y consejos, etcétera, pero ahorita el fin es exponer lo que el mito de Prometeo tiene relación con otras tradiciones, principalmente la Aryavarta, y obviamente la relación con la cotidianidad contemporánea de ahorita, porque obviamente pues, nosotros seguimos existiendo como seres. La simbología, dice, Prometeo es visto como un benefactor de la humanidad, claro, claramente, representando la búsqueda del conocimiento. La búsqueda, sí, tenemos que anhelarlo para poder accesar a ese conocimiento, a esa sabiduría. Es algo bien curioso lo que comentó nuestro hermano Enrique. Tenemos que tener esa hambre, ese anhelo, ¿no? De conocimiento. Él lo expresó como esa voluntad. Él lo expresó de esa manera, ¿no? Para tener esas maneras de expresarnos y a lo mejor en el caso que hablábamos de la alimentación, ¿no? Dejar de alimentarnos y de tomar ciertas cosas que, pues, ¿no? Que ahora ya entendemos que no son propias de una persona que quiere ser, pues, colaborador de la naturaleza, ¿no? O en otras palabras, espiritual. Bueno, también la rebelión contra la autoridad divina y el sacrificio por un bien mayor. Bueno, sí, de alguna manera esa rebelión contra la autoridad divina es algo que nos impulsa, nos impele, pero aquí se ve como una rebelión, pero una rebelión contra esa materia, esa autoridad divina, esa jerarquía material del cual nos queremos despegar para otra vez empezar ese camino de regreso alegórico, obviamente, hacia lo sutil, hacia los planos más espirituales, vamos a llamarlo de esa manera, para entrar en una conceptualización de términos semejantes. Entonces, bueno, en mi opinión tiene un sentido, tiene bastante sentido, ¿no? Esa rebelión es contra la materia, contra esa jerarquía que nos ata a esta materialidad. Y bueno, por ahí algunos dicen, el cielo se toma por asalto. Es decir, nuestra decisión es lo que va a generar que existan esas sutilezas, esos cambios. Luego dice, esos orígenes, aunque es un mito griego, algunos estudiosos sugieren que Prometeo podría tener orígenes en mitos anteriores. Bueno, obviamente, ¿no? Posiblemente egipcios, donde se reverencia figuras que traían la civilización y el conocimiento de la humanidad. Entonces seguimos en lo mismo. Se reverenciaba a figuras que traían la civilización y el conocimiento de la humanidad. Aquí estamos hablando de esa devoción, ¿no? Lo que le llaman en el yoga es la Bhakti Yoga. Gracias, Tom.
Sí, entonces esa Bhakti Yoga, esa devoción, ese respeto, ese agradecimiento que tenemos hacia las fuerzas de la naturaleza, desde las más sencillas hasta las más complicadas, hasta las que nosotros podemos considerar como sagradas. Sí, es difícil, ¿no? Porque hablar es sencillo, ¿no? Yo puedo tener obviamente atisbos de esa veneración, de esa devoción, ¿no? Pero eso no quiere decir que realmente esté a flor de piel eso, ¿no? Todos los días, porque pues esta cotidianidad, esas emociones me tienen atado obviamente a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, a esta manera de ver las cosas de una manera condicionada, de una manera socialmente correcta para unos, socialmente correcta para otros. Obviamente con el fin de pertenecer a una manada. Todo eso tiene una connotación bien interesante porque va desde lo más básico, desde lo más instintivo, que es pertenecer a la manada, porque si no pertenecemos a una manada en la selva, pues vamos a ser tragados por alguien más. Si no tenemos un grupo en esa sociedad, pues vamos a ser absorbidos y aniquilados por otros. Ese es el temor. Eso del temor es una emoción. Entonces, está bien interesante esto. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que son los Agnisvatas en la tradición hindú. Obviamente es algo muy elemental para que nos empecemos a introducir en el tema, porque obviamente hablamos del lenguaje teosófico en este tema de Prometeo. ¿Y quiénes son? Los Agnisvatas son una clase de pitris, o ancestros, o padres. ¿Sale? Hay lunares y hay solares. Los lunares se dice que son los que nos dieron esta materia que nosotros tomamos, ¿no? Esta forma. Pero los pitris solares son aquellos que entregan la mente. Son esas jerarquías de seres que ya han sido humanos en otras eones anteriores, en otras cadenas planetarias muy antiguas. Pero dice, en la tradición hindú, que no, los Agnisvatas son una clase de pitris, en la tradición hindú, que no realizan sacrificios con fuego, porque ya han sido consumidos por el fuego. En el contexto esotérico se les considera seres altamente evolucionados, que han alcanzado un nivel superior de conocimiento y espiritualidad. Como ya han sido humanos, ya accesaron a la mente, obviamente a ese plano mental, que es Mahat, de donde proviene esa mente, y que tiene relación con la mente y de la no forma en su latencia. Entonces, ellos ya pueden, digamos, que heredarnos eso que ellos aprendieron y darnos ese fuego. Al decir que estos seres son consumidos por el fuego, se refiere a un proceso de purificación y transformación espiritual, en el que el fuego simboliza el conocimiento divino o la sabiduría. En el contexto de la tradición hindú, el fuego, Agni, representa tanto la destrucción de la ignorancia como la luz de la conciencia. Entonces, ese fuego de la mente ya fue entregado a los hombres, pero depende de nosotros en estas razas, en estas existencias, desarrollarlo, entenderlo y obviamente pues pasar al siguiente proceso de la etapa humana. Los Agnisvatas ya no necesitan realizar sacrificios con fuego porque han pasado por ese proceso. Han trascendido la necesidad del fuego externo, ya que poseen el fuego interno del conocimiento y la evolución espiritual. Y esto nos implica que ellos son el conocimiento. Ya no necesitan aprender. En la latencia también nosotros tenemos ese fuego interno, obviamente, pero nos hace falta comprenderlo, aterrizarlo. O sea, es algo interesante porque aunque lo poseemos, no está, digamos que desarrollado. Y pongo un ejemplo con otro tema. Por ejemplo, las plantas. Las plantas tienen mente. Que todos los seres vivos tienen los 7 principios. En este caso, la mente. Sin embargo, no tienen el desarrollo de esa mente como el reino humano, como esta etapa humana. Entonces, sus percepciones de la mente son, digamos que más básicas. Es por eso que no sufren las plantas como sufrimos nosotros los humanos, ¿sabes? Los animales tienen un sufrimiento un poco más cercanos al de nosotros, ya que obviamente están en un escalafón superior en cuanto a desarrollo, en cuanto a percepción, que las plantas. Y un grado inferior a nosotros,
en cuanto a la percepción de la mente, ¿no? Y usar y utilizar la mente. Entonces, bueno, ahí hay una cadenita, ¿no? Los vegetales, bueno, pues ya, como comentamos, no tienen esa percepción. Y así nosotros también, aunque poseemos ese fuego interno, aún no lo hemos desarrollado, no lo percibimos todavía. Vamos a dejarlo por ahí, porque sí es un tema muy bueno, pero obviamente es extensísimo. Desde esa perspectiva, los Agnisvatas son seres que han trascendido el ciclo de emociones humanas, esto, y deseos materiales, lo cual les otorga un nivel de comprensión superior. Eso está interesante, su comprensión superior. Pueden percibir las cosas de manera diferente. En ese estado se contrasta con la humanidad, que todavía lucha por trascender las emociones que le atan a la ilusión y al sufrimiento. Y esto es bien curioso porque si la manifestación desde lo más sutil ya es una ilusión, porque ya hay una percepción de separatividad de aquello que es todo, cuando realmente estamos contenidos en él, ya, o sea, si desde la materia primordial que llaman Mula Prakriti o Akasha, ya existe ese maya, esa ilusión. Ahora, nuestras percepciones como personalidades, pues por supuesto que son mucho más efímeras, mucho más ilusorias, mucho más ligeras, destructibles, o sea, al por menor. En un momento estamos muy emocionados, muy entusiasmados, y en un siguiente momento, por X o Y circunstancia, estamos pues, sufriendo, estamos totalmente perdidos. ¿De qué depende? De nuestra percepción. Entonces, por eso dice trascender esas emociones. Bueno, su relación con Prometeo. Ambos representan la idea de seres que traen conocimiento a la humanidad. Los Agnisvatas, al igual que Prometeo, pueden ser vistos como portadores de la luz del conocimiento, aunque en un sentido más espiritual y menos rebelde. Porque obviamente en las jerarquías, aunque su naturaleza y su función esté más acercada hacia cierto tipo de actividad, obviamente también hay gradaciones. Prometeo está en una graduación más cercana al humano. Digamos que es el intermediario entre esa mente superior de los Agnisvatas y lo que es nuestra percepción mental. Prometeo y las emociones humanas. El hecho de que Prometeo esté atado a una roca con el hígado siendo devorado continuamente puede simbolizar cómo la mente humana, cuando se involucra demasiado en las pasiones y los deseos, sufre y es incapaz de liberarse completamente de ellos. El hígado es un órgano asociado con las emociones, especialmente en muchas tradiciones antiguas. El ciclo diario de regeneración y destrucción del hígado en Prometeo refleja la lucha interna de la mente humana. Sí, al final es un ciclo. Se regenera, o sea, otra vez estamos, digamos que equilibrados y de pronto otra vez empezamos con la vigilia y empezamos con esa lucha interna de la mente, ¿no? Nuestra mente que atraviesa a través de kama y se genera como un tipo prisma, que esa luz de manas, esa luz mental de la mente, atraviesa por manas y entonces hace como una combinación de ambas fuerzas y nuestra percepción obviamente se ve limitada, ¿no? Porque deseamos algo, porque lo deseamos, pero tenemos una idea, entonces estamos confundidos. Entonces esa lucha interna. Por un lado, la búsqueda de la libertad y el conocimiento, pero por otro, la inevitable conexión con las pasiones y deseos que la atan a la materia. Y aquí hay algo también, pues, que podemos observar, ¿no? Hablamos de esa influencia de las pasiones y deseos. Las pasiones y los deseos no son algo que debemos evitar, porque es parte de nuestra propia naturaleza. Por algo tenemos un principio cámico, o camásico, lo llaman otros, o del deseo, o del amor, o de las pasiones. Simplemente, pues, no hemos trascendido el dominio de ese kama, de esa fuerza cámica, de esa fuerza de la pasión y el deseo. No la hemos dominado, y como no la dominamos, pues obviamente pues estamos a merced de ella. Es una fuerza que nos trae para arriba y para abajo, como cuando nos subimos a lo mejor a un juego mecánico, del cual tiene una fuerza centrípeta o centrífuga, pues más bien centrífuga porque pues siempre nos avienta, y entonces no podemos controlar, o sea, nos lleva.
o en un ventarrón muy fuerte, ¿no? Que pues sentimos que el aire nos lleva, ¿no? Así es esa fuerza, o sea, realmente nos descontrola. Aún no hemos, aún no tenemos esa fuerza, esa percepción para poder, pues controlarla, y de ahí es que pues, nos atamos a la materia. El mito de Prometeo, los agnibatas y las emociones humanas contemporáneas que nos atan y condicionan. Creo que aquí empieza lo interesante, ¿no? Porque al final debemos de trascender los mitos y llevarla a la contemporaneidad. Es decir, ¿qué es lo que nos sucede ahorita? Que realmente nos hace mantenernos preocupados. Y obviamente, pues ya empezamos a pensar una y otra cosa de lo que nos sucede cotidianamente. ¿Sale? Que si la renta, que si las colegiaturas, que si la despensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pero obviamente esos solo son como que cuestiones o actividades que nosotros podemos pensar, pero atrás de ello hay algo más. El término se compone de agni, ¿no? Es el fuego, y shvata, purificado o consumido. Estos seres son considerados como los que han sido purificados por el fuego, representando un alto nivel de evolución espiritual y conocimiento. Simbolismo del fuego. El fuego en muchas tradiciones simboliza purificación, transformación y conocimiento. En el caso de los Agnisvatas, el fuego representa el proceso de purificación que los libera de las ataduras materiales, permitiendo alcanzar un estado superior de conciencia. Paralelos con Prometeo. Ok, esos paralelos, okay, lo que nos iguala. Al igual que Prometeo, trae el fuego, el conocimiento de la humanidad. Los Agnisvatas simbolizan la transmisión de sabiduría y el impulso evolutivo que permite a los seres humanos avanzar en su desarrollo espiritual y mental. ¿Pero qué es el desarrollo espiritual? Ahí esta es una pregunta, ¿no? Muy, tal vez muy sencilla, pero que pues sí es interesante, es bueno que nos cuestionemos. Obviamente yo ahorita lo puedo comentar y cada quien tendrá su interpretación y tendrá su manera de reflexionar, y ese es el objetivo. Y desarrollo espiritual, pues simplemente, en ponerlo en palabras sencillas, es ponernos en disposición de la naturaleza, percibir la naturaleza como es, acostumbrarnos a cómo es que se expresa, cómo es que se mueve, cómo es que nosotros colaboraremos con ella. Es como cuando nosotros, pues, después de mucho tiempo de estar en reposo, supongamos que tuvimos algún padecimiento y estuvimos en casa mucho tiempo, en casa y en cama, mucho tiempo, estuvimos encamados ahí porque nos dio la gripa, la fiebre, lo que sea. Y después de unas semanas de estar en reposo, pues empezamos otra vez a realizar nuestras actividades cuando ya el cuerpo tiene la fuerza. Nos va a costar trabajo otra vez empezar con nuestras actividades físicas, mentales pues también, pero pongámoslo en físico, caminar, ir a ciertos lugares lejanos, nos vamos a cansar, nos vamos a sentir adoloridos, empezar actividades que necesitan de una velocidad más intensa, cargar, etcétera. Entonces nuestros músculos empiezan a otra vez a desentumirse y empiezan a tener algún tipo de dolencia. Pero después de un tiempo, esas dolencias van a desaparecer, van a aparecer otras cuestiones. Pero esas dolencias que al principio podíamos ver a lo mejor como que nos embaramos, que nos sentimos con el cuerpo cortado, etcétera, cansancio, se va a ir, porque nos vamos a ir, obviamente, poco a poco familiarizando con esas actividades. Entonces, es algo similar. Mientras nosotros nos pongamos en colaboración con la naturaleza, observemos y tengamos esa disposición de ver a las criaturas como son, como nuestros compañeros en esta vida, son seres que también viven acá y tienen el derecho de expresarse, de vivir, de reproducirse, etcétera. Mientras los veamos así, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a aplastar una cucaracha cuando sea realmente necesario. Mientras no sea necesario, así como vete de aquí, ¿no? O a una araña, solamente, o a un alacrán, cuando lo veamos que realmente ya está aquí a punto de picarnos por X o Y motivo. O sea, es un ejemplo que yo puedo comentar. O un animal salvaje, una víbora, etcétera. Pero va a ser más sencillo.
cuando nosotros nos pongamos en esa disposición y lo empecemos a practicar. De otra manera, pues simplemente va a quedar, obviamente, pues en pura plática, en puras intenciones. Y pues obviamente los poemas son bonitos, es bueno la devoción de esa manera, pero tenemos que seguir avanzando, porque al Hatha, no, al Bhakti Yoga, tiene que seguir con el Karma Yoga, el yoga de la acción. Y bueno, Prometeo y el vínculo con las emociones humanas. En el mito, Prometeo es castigado por Zeus por otorgar el fuego a la humanidad. Es un castigo simbólico, obviamente, porque Prometeo, al ser vinculado con la humanidad, pues es atado a esta materia. Comentamos. Su hígado es devorado diariamente, lo cual tiene un profundo simbolismo. Hígado como centro de emociones. En varias tradiciones, él se asocia con las emociones y las pasiones humanas. El tormento constante de Prometeo puede interpretarse como la lucha interna y continua de la mente humana contra las pasiones y deseos que la consumen. Entonces aquí, bueno, Prometeo nos impulsa, ¿no? Esa fuerza de la mente que ya tenemos una percepción diferente, nos impele a luchar contra esas pasiones, esos deseos que sabemos o que ya entendemos que no nos llevan a ninguna parte. Regeneración nocturna. La regeneración del hígado durante la noche simboliza el proceso de renovación y sanación que ocurre cuando la mente descansa y se libera temporalmente de las ataduras emocionales. Y bueno, ya comentamos este asunto de los sueños. Vamos dejando el cuerpo en la percepción, nos da manifestación diferentes y en esa percepción y vamos hacia planos más sutiles, hasta que de plano perdemos. ¿Por qué? Porque llegamos a ese lugar de la no forma. Y no, bueno, obviamente hay un poco de información al respecto en cuanto a los estados de la conciencia. Y bueno, no se dice hasta dónde llegamos como tal en un estado sutil de conciencia, pero sí se dice que vamos avanzando sutilmente hasta que hay una no forma. Entonces esa regeneración nocturna va por ahí. Nos desatamos de estas preocupaciones. Cuando regresamos al plano astral, en el plano astral y en la luz astral se encuentran obviamente todo lo cotidiano con esta tierra, todo lo que nos acordamos, y por eso es que podemos soñar a lo mejor en un delirio con que tengo que entregar tal trabajo en cierto tiempo y tengo que entregar tal reporte o tengo que estar en cierto lugar y nos preocupamos en ese delirio. En el mejor de los casos tenemos sueños muy reconfortantes, tenemos anhelos de este plano material o de este plano de vigilia, en el cual vemos satisfechos o vemos realizados nuestros objetivos, ¿no? Entonces, así es como va de una manera sutil o de una manera pues tensa, en este plano astral, esos sueños, y son los que recordamos. Bueno, ahora vamos ya por la última parte. Emociones contemporáneas que nos atan y condicionan. En la actualidad existen varias emociones y estados mentales que condicionan nuestra percepción y comportamiento, muchas veces limitado nuestro potencial y claridad mental. Ok, sí, muchas veces se limita. Okay. Dice, a continuación, analiza alguna de las más comunes y su relación con el simbolismo de Prometeo y los Akmishvakas. El miedo. En los relatos de Carlos Castaneda, en el libro de Don Juan, en el primer libro, nos habla de los enemigos del hombre. Uno de los enemigos, el primer enemigo del hombre es el miedo. Y por miedo, bueno, dicen también que nosotros actuamos por dos condicionantes, por miedo y por amor. Miedo, obviamente, a lo desconocido. ¿Qué va a suceder? Desde que vamos a fallecer, vamos a morir. Este miedo, ese temor que ya es exacerbado, hasta ese amor es, obviamente, estamos en proceso de anhelarlo, ¿no? Estamos en proceso de buscar, identificarlo y llevarlo a cabo en la cotidianidad. Estas son las dos maneras en que actuamos. Entonces, pues, ¿cuál creen que sea la emoción que nos describa nuestras acciones en esa actualidad a cada uno de nosotros, ahorita, en este momento? ¿Miedo o amor? Pues a lo mejor ya es una mezcla entre miedo y amor, ¿no? Porque pues obviamente tenemos que ir avanzando o que ir quitando esas partes que nos generan ese temor. Y dice una descripción, el miedo es una emoción básica, ahí está el punto, ¿no?, que surge ante la percepción de una amenaza. Y aquí viene lo interesante, real,
pues sí, el instinto nos hace movernos hacia algún lugar cuando escuchamos algo que nos amenaza. Pero aquí está el asunto de la mente, o imaginaria, lo que Terry luego nos platica mucho, ¿no? De esos shocks biológicos. Hay shocks que son impresiones o impactos que nos vienen de frente, pero pueden ser simbólicos, pueden ser reales, ¿no? Simbólicos, un agresor que nos quiere golpear porque su carro se le descompuso y le dice, quítate, y ya me quiere golpear, y ahí viene un temor, no, esto es real porque ya viene a golpearme, ¿no? Pero puede ser simbólico desde que dicen, ay, va a haber recorte de personal, ¿no? Y eso me genera un miedo. Todavía ni me están diciendo, o sea, a lo mejor es un rumor y yo ya estoy pensando lo peor, ¿no? Y entonces es un miedo simbólico que me lleva obviamente a un shock y obviamente desencadena un programa biológico que tiene una concatenación entre la psique, un órgano y el cerebro, ¿no? Actúan al mismo tiempo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, aquí platicamos un poquito. El efecto condicionante. Bueno, aquí terminamos, perdón, esta parte. En el mundo moderno puede manifestarse ese miedo como miedo al fracaso, no ser aceptado ante la sociedad. Miedo al rechazo, lo mismo, no ser parte de la manada. A la incertidumbre o al cambio. ¿Qué va a suceder si yo me voy de esta manada? A lo mejor lo más sencillo. Pues voy a tener que encontrar otra manada. A lo mejor se le sucede mucho a los que cambian de trabajo constantemente, o a lo mejor a los chicos que terminan un ciclo escolar, a lo mejor la primaria y van a la secundaria, ¿no? Tienen ese miedo, ¿qué va a pasar conmigo, no? Tienen ese temor, o de la secundaria a la preparatoria, o de la preparatoria a la universidad, terminan un ciclo completo en donde ya estaban con una zona de confort en el último año y de pronto todo eso se les viene abajo. Pues bueno, esa es parte, ¿no? De este miedo emocional. Todavía no sabemos qué va a pasar y ya estamos con el tema. Efecto condicionante. El miedo paraliza y limita nuestras acciones y decisiones, impidiendo el crecimiento personal y la exploración de nuevas oportunidades. Ahí está el punto. Impidiendo el crecimiento personal y la exploración de nuevas oportunidades. Y pues sí, muchos nos limitamos ahí, ¿no? No queremos explorar esas nuevas oportunidades. Tenemos miedo, pero lo que ya es seguro, por X o Y motivo. En relación con el mito, Prometeo desafía el miedo al castigo divino para otorgar conocimiento a la humanidad. Esto está bien interesante, porque más allá de atarse a la materia, esa fuerza de la mente desafía a ese miedo, a ese instinto, para dar ese conocimiento, para conocer más allá del instinto. Y esto representa una superación del miedo para alcanzar un bien mayor y avanzar en nuestra evolución. Pues sí, es un bien mayor el conocer algo nuevo. Deseo y codicia. Ya verdad que me voy a ir rápido porque ya tenemos poco tiempo. El deseo es una fuerza que impulsa a buscar satisfacción y placer. La codicia es un deseo excesivo por posesiones materiales o poder o reconocimiento. El apego, ese efecto condicionante, el apego de los deseos materiales puede encadenarnos, generando insatisfacción constante. Eso está bueno. Nos sentimos insatisfechos porque buscamos algo que ya tenemos, nos cegamos y alejándonos de una relación más profunda y significativa. No disfrutamos lo que tenemos enfrente, aunque estemos en un cuarto, pues con la luz así, en un cuarto, encerrados, queremos ir más allá, queremos salir a la calle, ¿no? Yo sé que podría ser difícil, o sea, esa situación hipotética, pero si nos vamos más allá, mejor podemos percibir nuestra respiración, nuestro latido, tantas cosas que podemos nosotros empezar a percibir dentro de nosotros y de nuestro ambiente, ¿no? El aire que está a nuestro alrededor, la temperatura, la fuerza de la gravedad, o sea, un sinfín de fuerzas actuantes con nosotros, junto a nosotros. Pero sí es cosa de dejar ese condicionante, esa insatisfacción. Y bueno, es difícil que alguien lo encierre en un cuarto totalmente, ¿no? Pero sí, queremos algo que no tenemos simbólicamente. Buscamos algo. Cuando tenemos aquí enfrente, pues, lo más importante, ¿no? La vida. Relación con el mito. El fuego de que Prometeo entrega simboliza el conocimiento y la chispa divina. Pero su mal uso puede conducir a la destrucción y el sufrimiento. Y es el conocimiento y la chispa divina, pero es esa percepción de esa chispa divina, porque nosotros somos ese mismo fuego, somos parte de él.
Esto refleja cómo el deseo desmedido puede corromper y desviar el propósito original del conocimiento y la iluminación. Wow, pero aquí dice propósito original del conocimiento. ¿Cuál es ese propósito original? Nos dan una pista, que es ser colaborador de la naturaleza. Hasta ahí tenemos una pista. ¿Qué más hay? Pues bueno, ya cuando tengamos un maestro trascendido que nos ilustre, bueno, ya aclararemos esa duda con mayor precisión, o con precisión más bien. Y el resentimiento, otra emoción, ¿no? Descripción, la ira surge ante situaciones percibidas como injustas o frustrantes, mientras que el resentimiento es una ira sostenida en el tiempo. O sea, aparte de que nos sentimos frustrados, lo perpetuamos, ¿no? Efecto condicionante. Estas emociones pueden nublar el juicio, generar conflictos y erosionar relaciones. Erosionar relaciones, porque nublamos nuestro juicio. Mantenernos atrapados en ciclos de negatividad. En relación con el mito, el sufrimiento de Prometeo puede verse como una lección sobre la resistencia y la paciencia frente a la adversidad, sugiriendo la importancia de transmutar emociones negativas en comprensión y crecimiento. Sí, caray. Bien curioso, ¿no? Ayer veía un pedacito, no lo vi completo, un texto de la película de María Magdalena, con el actor Phoenix, ¿cómo se llama? Phoenix, bueno, no me acuerdo, pero es muy, muy famoso ahora. Y había una parte donde llegaba con las mujeres y las mujeres tenían un resentimiento porque, pues en ese tiempo, Phoenix era nazareno. Obviamente las mujeres eran expuestas hasta el último momento, ¿no? Hasta el último, en el último lugar. Y bueno, pues entonces tenían ese resentimiento y el nazareno les decía que debían de perdonar. Y ellos ponían su punto, pero somos relegadas, somos etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, ¿cómo te sientes con esa ira? Dice, ellos que te rechazan y que las golpean, también tienen ira. Dice, el camino es perdonarlos. Y se queda así como que, y es difícil, ¿no? Está tremendo. Pues sí, es tremendísimo eso. Pero bueno, hay que reflexionar en ello. Envidia, descripción. La envidia es el deseo de poseer lo que otro tiene, ya sean cualidades, logros o posesiones. Efecto condicionante. La envidia genera insatisfacción y baja autoestima, impidiendo apreciar y desarrollar nuestros propios talentos y logros. En relación con el mito, el acto de compartir el fuego representa la abundancia y la distribución del conocimiento, contrastando con la envidia que busca acaparar y limitar el crecimiento ajeno. Bueno, es una interpretación del mito. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ansiedad y estrés. Descripción. La ansiedad y el estrés son respuestas a demandas y presiones externas e internas, comunes en la vida moderna acelerada. Que nos piden, ¿qué me exijo yo? ¿No? Obviamente mi autoexigencia, pero en un condicionamiento de trabajo, etcétera, ¿no? Familiar, etcétera. ¿Qué me exijo a mí mismo? Eso me causa esa ansiedad y ese estrés, ¿no? Efecto condicionante. Estos estados afectan la salud mental y física, disminuyen la capacidad de concentración y disfrute de la vida. Hacemos en lugar de ser, dice Alexander Lowell. Somos personas que hacen en lugar de sentir o en lugar de ser, en lugar de sentir. No queremos sentir y por eso hacemos más cosas de lo que podemos, porque no queremos sentir. Eso nos implica que debemos de sentir lo que es positivo y lo que es negativo para llegar a esa comprensión de lo que consideramos negativo. Incluso en las escrituras, por ejemplo, en algunas escrituras, como el Bhagavad Gita, nos dice que nos alejemos de aquellas emociones que nos causan euforia. No lo dice como tal, pero nos da esa idea. Relación con el mito. La regeneración nocturna del hígado de Prometeo simboliza la necesidad de descanso y recuperación para mantener el equilibrio y la salud, enfatizando la importancia de prácticas que fomenten la calma y la resiliencia. Ok, descanso y recuperación para mantener el equilibrio y la salud. Ok, que fomenten la calma y la resiliencia. Resiliencia, obviamente, con un término, pues que podemos superarnos. Bueno, suena muy bonito, ¿no? Ya vamos a terminar. Indiferencia y apatía. Descripción. La indiferencia es la falta de interés o preocupación, mientras que la apatía es
una ausencia de emoción y motivación. Ok. Ausencia de emoción y motivación. Efectos condicionantes, estos estados pueden llevar a una desconexión con uno mismo y con los demás, inhibiendo el compromiso y la acción positiva en el mundo. Relación con el mito, el fuego de Prometeo simboliza la chispa vital y entusiasmo por la vida y el conocimiento. La indiferencia es contraer este espíritu y superarla implica reavivar la pasión y el propósito en nuestras vidas. Bueno, recuerden que son condicionantes contemporáneos. Y al final puse esta, hipnosis colectiva y condicionamiento social. Estas emociones no solo afectan a los individuos de manera aislada, sino que forman parte de una especie de hipnosis colectiva en la cual el sistema social y cultural refuerza ciertos patrones de comportamiento y pensamientos. Si no somos esto que nos indican, no estamos dentro del patrón social. Rayos, eso me causa todo lo demás, ¿no? Estrés, ira, infelicidad o apatía, etcétera, y miedo, obviamente, ¿no? Miedo a ser rechazado. Las industrias del entretenimiento y los medios de comunicación, la política y la publicidad, entre otras, perpetúan una narrativa que fomenta el miedo, el deseo y la validación externa, creando una sociedad que en gran medida vive en un estado de distracción o adormecimiento emocional. Y ya por último vamos a leer esta parte. Prometeo como un arquetipo de la mente y el conocimiento. Eso es el punto, ¿no? Es el hecho de que Prometeo está atado a una roca con el hígado siendo devorado continuamente. Puede simbolizar cómo la mente humana, cuando se involucra demasiado en las pasiones y los deseos, sufre y es incapaz de liberarse completamente de ellos, durante el día, obviamente. El hígado es un órgano asociado con las emociones, especialmente en muchas tradiciones antiguas. El ciclo diario de regeneración y destrucción del hígado en Prometeo refleja la lucha interna de la mente humana. Por un lado, la búsqueda de la libertad y el conocimiento, pero por otro, la inevitable conexión con las pasiones y deseos que le atan a la materia. Pues es un principio del hombre, el deseo. No podemos evitar esa conexión, tenemos que comprenderla. Emociones contemporáneas que nos atan. En la actualidad hay una serie de emociones y patrones mentales que continúan encadenando a las pasiones, a la hipnosis colectiva de la condición social. Por último, el mito de Prometeo y el castigo del hígado simbolizan de manera excelente cómo la mente humana lucha por liberarse de las pasiones y deseos que lo atan. En el mundo contemporáneo, las emociones como el miedo, la ansiedad, el deseo de control, la validación externa y la ira siguen siendo las cadenas que atan a la mente humana al sufrimiento y al condicionamiento. Para superar estos estados se requiere una rebeldía interna, como la de Prometeo, que desafíe las fuerzas que buscan mantenernos en la ignorancia y la inconsciencia. Y bueno, aquí al final puse la ñaña yoga, la yoga del conocimiento. Para, obviamente, posterior iría la hatha yoga, la karma yoga, que es la yoga de la acción, y bueno, pues llega a la raja yoga. Algún día llegaremos a la raja yoga. Y bueno, con eso termino la exposición del tema. Les agradezco mucho la atención hacia esta ponencia. Y pues bueno, por favor, mi hermano Enrique Caro, estoy a su disposición para lo que ustedes me indican. Gracias. Agradecerte mucho tu participación, tu colaboración, querido Rafa. Nos has dado información que es muy valiosa respecto del simbolismo, lo que representa realmente, visto desde un punto de vista teosófico, la figura de Prometeo, ¿verdad? Cómo tiene que ver con nosotros mismos, con el hombre, con nuestra mente, con lo que somos realmente. Entonces, creo que vale la pena repasar este tema y quizá quienes tengan tiempo y tengan el deseo de hacer la comparación, es decir, poder leer el mito de Prometeo sin ninguna explicación y luego encontrar la explicación que tú nos has dado. Yo creo que es un ejercicio que puede ser muy valioso para quien desea hacerlo. Así que, nuevamente, muchas gracias, Rafa. Siempre nos traes información valiosa que vale la pena que pongamos atención en lo que nos muestras, porque sí, son datos que son importantes finalmente. Dicho lo anterior, pasamos a la sección de
preguntas, de opiniones, de participaciones en general. Maida levantó la mano, así es que tienes la palabra, Maida, por favor. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Rafa, porque como lo explicó, yo he leído otra vez, he tratado de leerlo solita, lo de Prometeo, y como que se me hacía, puedo decir, difícil entenderlo bien. Tengo una preguntita nada más. Los pitres llamados Agnish Vatas, ¿ok? Esas jerarquías todavía siguen como ayudando a los seres aquí en la tierra, a nosotros. Esa era mi pregunta. Gracias. De hecho, toda la jerarquía de seres siempre está trabajando. O sea, no porque estemos en un estatus de la quinta raza en X subraza, que bueno, ya va para la sexta, dicen, está agentándose, pues no por eso dejan de trabajar. Al final, lo más duro es obviamente asentar la mente, que fue lo que sucedió en esa época que llaman la Lemuria, a la mitad de esa raza raíz, en cuanto sucede con la separación de los sexos. Y bueno, pues sí, los Agnisvatas pues siguen obviamente su trabajo, porque pues somos nosotros seres imperfectos, teniendo en cuenta que la palabra perfecto significa acabado. Esa es su etimología original. Entonces, pues sí, somos seres imperfectos, somos seres inacabados en esta etapa humana. Algún día terminaremos esta etapa humana cuando lleguemos a la séptima subraza de la séptima raza, raíz, y bueno, pasaremos obviamente al próximo ciclo de evolución en un reino posterior al humano, y bueno, pues sí, pero sí siguen trabajando, por supuesto. Y bueno, recordar que hay diferentes, sí, gracias, y recordar que hay diferentes jerarquías dentro de esa misma línea, ¿no? De aquellos seres y aquellas fuerzas que nos impelen a la mente, ¿no? Que nos relacionan con la mente. Gracias. Buenas noches a todos. Rafa, muchas gracias. Está muy interesante esta información. Yo solamente tengo una pregunta. En referencia a lo que mencionaste sobre el síndrome de Edipo, actualmente todavía se sigue viendo este síndrome en las personas cuando no han liberado esas emociones, ¿no? Y obviamente están buscando pues la figura paterna o la figura materna, en este caso dependiendo del ser, y pues nunca van a poderla encontrar, ¿no? Porque al final de cuentas es una idealización. Gracias. Claro, lo que comentas pues sí es vigente, por supuesto, así como nos indicas. Sí, el asunto con Edipo es que es una manera en que la naturaleza pues trabaja, es una manera en la cual funciona. ¿Para qué? Pues obviamente para asegurar la perpetuación o la transmisión de los hombres, es decir, para asegurar la reproducción de los hombres, pues las niñas tienen que enamorarse del padre para obviamente tener esa ilusión de manera psíquica y buscar a alguien que obviamente pues sea de la naturaleza de aquel amor que ellas gestaron, y el hombre obviamente igual, ¿no? O sea, se enamora de la madre para buscar a alguien que reemplace a esa madre, a alguien que sea de esas mismas características. Por eso es que sí es bien importante esta parte de la paternidad, ¿no? Tenemos obviamente que ser muy listos. Algunos, bueno, ya estamos en los adolescentes y bueno, hicimos lo que pudimos, a lo mejor no fue lo mejor, pero hicimos lo que pudimos, a lo mejor estuvimos ahí en la presencia que más se pudo, algunos hicieron mucho más que bien, pero sí hay que ser muy tolerantes, ¿no? Saber cómo rechazar. Obviamente no podemos responder de una manera instintiva porque, bueno, no es el caso, no se puede, ¿no? Primero porque pues los cuerpos no lo permiten, ¿no? Ahora tenemos un condicionamiento social en el cual pues tampoco es permitido, y bueno, esotéricamente pues hay otras maneras de entenderlo. ¿Cómo? Pues sí, esotéricamente, bueno, tenemos que encontrar esa parte que sea obviamente correspondiente con nuestra edad, con nuestra generación, en el cual vamos a plasmar todos esos ideales que en la pareja que tuvimos de aquella infancia, ¿no? De la madre o del padre. Entonces sí, ser amables y no rechazar a los hijos es bien importante.
pues, obviamente, ser tolerantes. Si tenemos a lo mejor un niño en casa y yo soy varón, no soy hombre, pues ser comprensible que, bueno, va a tratar obviamente de despojarme, porque también es la naturaleza, ¿no? Destronar al rey, pero bueno, darle ese impulso y obviamente ser bastante listo como para no caer en esa parte de, bueno, de desquitar mis frustraciones por ese fenómeno con aquel hijo, ¿no? Hijo o hija. Entonces, sí, es un tema muy interesante, ¿no? Se han dado algunas pláticas al respecto, pero es la manera que funciona la naturaleza. Y claro, gracias por poner atención a la presentación. Lo que expuse básicamente son, digamos que, las láminas, obviamente como comentas de los que son el mito, y lo que se pone como argumentos o como comentarios, obviamente también deviene de los artículos que leemos, de Madame Blavatsky, de los artículos que leemos en escritos, no son totalmente, obviamente, pues, de mi autoría, ¿no? O sea, realmente, pues, tomo herramientas de lo que es la tradición. Tal vez sí puedo decir que lo interpreto de esa manera, pero tenemos, obviamente, nosotros la facultad de analizar y reflexionar a nuestro modo, porque a veces uno entiende de muchas maneras. A lo mejor algo tú me puedas compartir y entonces me cae más en conciencia o me cae el 20, decimos aquí, porque antes los teléfonos de monedas eran unas moneditas de 20 centavos. Entonces decía, caía el 20, porque luego la aventabas la moneda y no caía, no daba la línea, se pasaba de largo. Entonces dicen, cae el 20 porque pues, ya caía la moneda y daba la línea, ¿no? Entonces así es que a veces nos cae el 20 o nos da el entendimiento a alguien con un comentario a lo mejor un poco diferente, pero que va enfocado en lo que la misma doctrina nos está obviamente mostrando. Y esas doctrinas son las herramientas que tenemos para comprender la naturaleza. Pero la autoobservación de lo que tenemos a nuestro alrededor es la base, ¿no? Dicen algunos, ¿no me creas a mí? Incluso Madame Blavatsky lo mencionaba. Ahorita no tengo la cita correcta, pero mencionaba igual lo mismo, ¿no? Creo que fue en las notas Bowen, menciona algo al respecto, que debemos de estudiar más allá de lo que, y tirar conceptos, ¿no? Nuestro concepto que tenemos ahorita lo debemos de sustituir por un concepto mucho más desarrollado, más profundo, pues. Entonces sí, no me crean a mí, simplemente pues, observen. Yo solamente muestro un poco de lo que encontré y pues les agradezco mucho que hayan compartido conmigo esta plática. No, más bien gracias a ti porque nos estás llevando a que todos analicemos y hagamos esa introspección de que el poder del transformador que tiene el conocimiento, pero no el conocimiento intelectual, sino ese que nos lleva a conectarnos con lo más puro que tenemos nosotros, con esa intuición. Así que bueno, gracias. Rafita, muchísimas gracias, padrísimo tu exposición. Ahora sí que me cayó el 20 a mí muchas cosas que me quedaron así como que en el tintero con lo de Prometeo, pero fíjate que lo que se me hizo increíble fue algo que mencionaste, de lo del simbolismo del fuego. Me llamó mucho la atención porque hace muchos años, como por el 2011, que apenas estaba ahí mis pininos ahí en la Sociedad Teosófica. Bueno, más o menos yo ya tenía un poquito de conocimiento por lo que mi mamá me enseñó durante unos 15 años en Rosacrucismo, pero fíjate que siempre me quedó una duda con respecto a no recuerdo, mira, era algo estudiamos una tabla ¿cómo se llama?, de pitagórica, y fíjate que había una frase que nunca no la entendí bien, y ahorita me quedó muy clara. Esa tabla decía así: somos esencias, bueno, eso supone que Pitágoras lo explicaba a sus discípulos, y no recuerdo en qué tabla fue, pero decía tal cual, que somos esencias que venimos a estudiar los misterios del fuego, de la vida y de la muerte. Entonces, cuando en ese momento se me explicó, me acuerdo que Ricardo Chávez nos lo explicó como si fuera lo que es también vibración, porque también el fuego es conocimiento, es vibración. Y ahorita que lo pusiste tú como simbolismo, que representa las tradiciones, como decías tú, que simboliza la purificación, la transformación y el conocimiento. Entonces, ahí me cayó el 20, ahora sí.
en donde decía que somos esencias, como decía Pitágoras, somos esencias que venimos a estudiar los misterios del fuego, de la vida y de la muerte. Entonces dije, ay, qué padre, estuvo genial, ahorita ya lo pude entender. Entonces, pues está muy escondido, ¿no? Siempre está oculto, pero ahorita puedo entenderlo porque pues el fuego también lo veían como vibración y lo que te transforma, lo que te purifica, y que nosotros como esencias, bueno, estamos estudiando con profundidad todos estos misterios que en realidad bueno, es que cómo lo puedes explicar que es fuego, ¿no? Porque toda la enseñanza, toda la sabiduría es vibración, ¿no? A fin de cuentas. No sé, me abrió ahorita así como que se me abrió una ventanita y dije, ay, ahora ya lo puedo entender. Muchísimas gracias, Rafa, estuvo genial. Gracias, Rosy, por acompañarnos. Sí, obviamente, pues, lo repito, ¿no? Es una parte, ¿no? Esto es un todo del cual, pues, de mi parte solo expuse una pequeña cara y medio lo bosquejé, ¿no? Pero es como un poliedro, ¿no? O sea, tiene muchísimas caras o una esfera. Y bueno, pues para ver toda la esfera, pues sí, tiene uno que ponerse muy ducho, ¿no? Pero pues hacemos nuestro mejor intento, todo, yo creo que cada uno de nosotros, en compartir. Y bueno, ahorita lo expuse de esta manera, pues sí, lo que tú comentas, que somos esencias para estudiar los misterios del fuego, bueno, está tremendo, ¿no? Nos habla obviamente de una postura ya más comprometida, ¿no? Nos habla de alguien que realmente sabe hacia dónde va, ¿no? Ya tomó una determinación, una decisión. Y bueno, pues qué bueno que haya esos seres que nos inspiren. Y bueno, pues hablando de esos seres que nos inspiren, ¿no? Recordamos, pues obviamente, ya sabe que pues nuestra hermana Leonor, pues ya está ahorita, pues, pues en ese camino, ¿no? Más allá de lo encarnado, ¿no? Sí, pues, y pues siguiendo con esto, pues saben que pues para todos nosotros fue alguien muy querido. O sea, realmente fue una persona muy amable, muy linda, una señora muy linda, voy a dejarlo así. Y y pues qué bueno que ella ahora, aun con el dolor que dejó, pues ella ya está en ese tono, ¿no? Que trascienda y bueno, pues que siga su camino. Y gracias, porque sí, ese compromiso lo tenemos, algunos un poquito menos, pero otros lo tienen más fuerte. Entonces, pues. Y ahorita, haciendo un paréntesis respecto a Leonor, bueno, yo creo que se fue muy preparada, y bueno, pues yo creo que la próxima encarnación, yo sé que pues todos quienes se esfuerzan verdaderamente en ese servicio y incondicionalmente, hay grandes posibilidades de que continúe su estudio, a lo mejor con otra familia teosófica, puede ser en otro país o aquí, pero continuará, perdón, pues esa evolución, ¿no? A todos y sobre todo los que se han esforzado en esos estudios, bueno, pues hay gran posibilidad. Qué bueno, Rafita, gracias y por esta enseñanza de Pitágoras, ahora me cayó el 20 de maravilla. Muchas gracias. Antes de despedirnos, quiero pedirles, ya que tocaron el tema de Leonor, quiero pedirles a todos, si les parece bien, en participar de un ejercicio, de un servicio, pero no para Leonor que partió, sino para María, para Juana Leonor, ambas Maldonado Ruiz, para sus nietos de Leonor también. Les pido que centren su atención en María Maldonado Ruiz y Juana Leonor Maldonado Ruiz para enviarles pensamientos de amor, de paz interior y de reconfortamiento para su ser. Gracias, Enrique. Han sido enviadas estas energías amorosas y seguramente encontrarán el destino al que fueron enviadas para reconfortar a estos seres humanos que son nuestros hermanos, nuestras hermanas, y que aunque aquí hablamos de cosas del desapego y demás, son
cosas que son impredecibles y cada uno reacciona de manera diferente. Pero eso es asunto diferente de nuestra intención de enviar amor a quienes seguramente en este momento les vendrá bien. Así que les agradezco su participación en este servicio. Sin decir una palabra, sus pensamientos llegarán a puerto seguro, seguramente, donde son requeridos en este momento. Muchas gracias. Pues entonces, así de esta manera, les agradecemos nuevamente su participación en esta charla que nos participó nuestro hermano Rafa. A ver, Andrés quiere hablar. Adelante, Andrés. Sí, gracias, Enrique. Yo nada más quiero hacer un comentario para Leonor, que la recuerdo con mucho cariño y siempre que coincidíamos en alguna conferencia, le decía en vida que la queríamos y le deseo luz y progreso espiritual para su alma, porque ella ya está en otro plano, ya ella nos está viendo. Gracias, Andrés.